Bienvenida, bienvenido a este análisis en profundidad. Hoy nos sumergimos en una fuente que, bueno, bajo el disfraz de un cuento de hadas, esconde una auténtica hoja de ruta para el autodescubrimiento. El caballero de la armadura oxidada de Robert Fisher. Es un relato que parece muy sencillo, ¿sí? Pero tiene una potencia simbólica enorme. Nuestra misión hoy es ir un poco más allá de la anécdota del caballero que se queda atrapado. Vamos a desentrañar qué significa esa armadura hoy, en el siglo XXI, y qué lecciones prácticas podemos sacar de su viaje. Exacto. No vamos a contar solo la historia, sino a analizarla. La pregunta central que nos plantea la fuente es, bueno, es directa. ¿Qué se necesita para deshacerse de una armadura que uno mismo ha forjado? Y es una pregunta que, de un modo u otro, nos interpela a todos. Totalmente, porque la armadura aquí no es solo metal, ¿eh? Es la imagen que proyectamos, son las defensas que construimos. Claro, las armaduras modernas. Eso es. Piensa en el profesional que nunca desconecta, o la imagen de perfección que se proyecta en redes sociales, o incluso, no sé, la del cínico que usa el sarcasmo para no mostrarse vulnerable. Son mecanismos de defensa que, como al caballero, en su día nos sirvieron, pero ahora nos asfixian. Pues empecemos por el principio, conociendo a este caballero. Él se define a sí mismo como bueno, generoso y amoroso, y su vida es una búsqueda constante de validación. Mata dragones, rescata damiselas. El libro lo dice con mucha ironía, que a veces las rescataba incluso si ellas no querían. Hay un detalle que me parece fantástico. Dice que, en su afán, a veces partía la batalla en varias direcciones a la vez, lo cual no es nada fácil. Es una imagen perfecta de esa actividad frenética, pero sin un propósito interior claro. Pura acción hacia afuera para no mirar hacia adentro. ¿Val? Ya casi no recuerdan cómo es su rostro. Y ahí está el núcleo del conflicto. La armadura, que al principio era una herramienta para ser un héroe, se ha convertido en su prisión, cuando Julieta le da un ultimátum durísimo. Durísimo, sí. O te quitas esa armadura, o me llevo a Cristóbal y desaparezco de tu vida. Y es ahí cuando el caballero se da cuenta de que literalmente está atrapado. No puede quitársela. La situación es casi de comedia negra. Va corriendo a ver al herrero, el hombre más fuerte del reino, que intenta liberarlo con un mazo gigantesco. Pero nada, el metal ni se abolla. Y esto es clave. La historia nos dice desde el principio, la fuerza bruta, la solución externa, no va a funcionar aquí. Es un problema interno. El propio caballero se da cuenta de que la armadura es tan gruesa que ni siente los golpes. Está insensibilizado. Desesperado, es el bufón de la corte Bolsalegre quien le da la primera pista real. Le dice que busque al mago Merlín en los bosques y le suelta una frase que es una bomba. Buenísima. A todos, alguna armadura nos tiene atrapados. La diferencia es que la tuya ya la has encontrado. Es una idea potentísima. El primer paso para liberarse de la prisión es darse cuenta de que estás en una. Y con esa pequeña esperanza, pues se adentra en los bosques en busca de Merlín. Ahí empieza el verdadero viaje. Y este viaje, que él se imagina como otra gesta heroica, empieza siendo un desastre absoluto. Hay que reconocer que la imagen de un caballero de brillante armadura, casi ahogándose por no saber beber de un arroyo, es bastante cómica. Es el universo diciéndole, tus antiguas habilidades aquí no sirven. Exacto. Su fuerza, su fama, nada de eso sirve en el bosque de la introspección. Está perdido, débil, a punto de rendirse cuando, por fin, encuentra a Merlín. Y el encuentro le desmonta el ego por completo. Cuando el caballero exhausto le dice, «Te he estado buscando, he estado perdido durante meses», la respuesta de Merlín es demoledora. Toda tu vida, un golpe directo. Y Merlín le obliga a detenerse, con un argumento muy simple pero muy profundo. Una persona no puede correr y aprender a la vez. Tiene que parar la inercia de hacer para empezar a ser. Este es el punto de inflexión, el verdadero comienzo. Merlín no le da un mapa ni una poción mágica, le da herramientas para que él encuentre el camino. La primera es una bebida que le ofrecen una copa, a la que llama vida. Y la experiencia es muy curiosa. El primer sorbo le sabe amargo, los siguientes más agradables y los últimos deliciosos. Claro. Y Merlín se lo explica. Eso fue cuando empezaste a aceptar lo que estabas bebiendo. La vida, con sus dificultades y placeres, se vuelve buena cuando uno la acepta en su totalidad, en lugar de luchar contra ella. Es la primera gran lección, la aceptación. Y a partir de ahí, su percepción del mundo empieza a cambiar radicalmente.
A medida que su coraza externa se debilita, su sensibilidad interior aumenta. Y esto se manifiesta de una forma muy particular. De repente, se da cuenta de que entiende lo que dicen los animales. Al principio cree que se está volviendo loco, claro. Está hablando con una ardilla. Pero Merlín le da la clave. Te estás volviendo lo suficientemente sensible como para sentir las vibraciones de otros. No es magia, es un símbolo de que por fin está escuchando. La propia ardilla se lo dice. La gente no suele escuchar. Y esa nueva sensibilidad le lleva a la prueba emocional más dura hasta el momento. Desesperado por saber de su familia, Merlín le sugiere enviar una nota a su hijo Cristóbal con una paloma mensajera. Sí, con Rebeca. Le escribe una nota preguntándole si le quiere, si le echa de menos. La espera es agónica. Cuando la paloma regresa, trae el pergamino, pero está completamente en blanco. El caballero no entiende nada. Y la interpretación de Merlín es brutalmente honesta. Significa que tu hijo no te conoce lo suficiente como para poder contestarte. Es un golpe devastador. Le está diciendo que su presencia en la vida de su hijo ha sido tan superficial, tan mediada por la armadura, que el niño no tiene un vínculo real con él. Es tan doloroso que intenta reprimirlo. Los caballeros de brillante armadura no lloran, se dice a sí mismo. Pero el dolor es demasiado grande y rompe a llorar de una forma desgarradora. Llora hasta quedarse dormido. Y aquí llega el primer milagro del libro. Al despertar, nota que entra más luz en su casco. Ve que un trozo de metal oxidado se ha desprendido. Son sus propias lágrimas, la expresión de un sentimiento auténtico, las que han empezado a disolver la armadura. Espera un momento. El libro lo presenta como un milagro, que sus lágrimas simplemente oxidan el metal. Pero, ¿no es una simplificación un poco peligrosa? En la vida real, confrontar un dolor así no suele tener un resultado tan inmediato y mágico. Totalmente. Y creo que ahí está la clave de la metáfora. No es que una sesión de llanto lo arregle todo. La primera lágrima es la prueba de concepto. Demuestra que la vulnerabilidad es el método correcto. Es el único disolvente que funciona. Le enseña que el camino no es hacia afuera, con mazos y fuerza, sino hacia adentro, a través de la emoción genuina. O sea, ha encontrado la llave. Eso es. Ha encontrado la llave. Pero ahora tiene que aprender a usarla para abrir todas las cerraduras. Aún le queda un camino larguísimo por delante. Entendido. No es la solución, es el descubrimiento del método. Y con este nuevo conocimiento, Merlín le muestra el siguiente paso, el sendero de la verdad. Un camino muy empinado que sube a la cima de una montaña y que está bloqueado por 3 castillos. El castillo del silencio, el del conocimiento y el de la voluntad y la osadía. Y tiene que recorrerlo solo. Cada castillo representa una etapa fundamental del trabajo interior. En los bosques ha aprendido a sentir de nuevo, pero la emoción sin comprensión puede ser un caos. Claro, por eso el camino le lleva primero al Castillo del Silencio. Exacto. Allí se enfrenta a su mayor miedo, la soledad. Se da cuenta de que siempre ha hablado sin parar para no sentirse solo, pero poco a poco, al permitirse escuchar el silencio, empieza a oír otra cosa, una voz interior. Esta voz que él decide llamar Sam. Que en psicología podríamos llamar el yo auténtico. No es una alucinación, es el acto de reconectar con una intuición que siempre ha estado ahí, pero que el ruido de la armadura, las expectativas, los miedos, había silenciado por completo. Y en ese silencio no solo se encuentra a sí mismo, también desarrolla la empatía, piensa en su mujer, Julieta, y por primera vez siente la soledad que ella debió experimentar durante años. Esa compasión le hace llorar de nuevo, y su yelmo se oxida y cae. Y tras aprender a escucharse, la siguiente prueba es el castillo del conocimiento. Aquí se enfrenta a una pregunta brutal grabada en la pared. La inscripción dice, ¿has confundido la necesidad con el amor? Es una pregunta durísima, y le obliga a admitir que en realidad necesitaba su familia más de lo que la amaba de forma genuina. Necesitaba su admiración, su presencia, porque no se amaba a sí mismo. Y esa es una reflexión muy incómoda, ¿no? Nos obliga a preguntarnos si en nuestras relaciones amamos a la persona por lo que es o por el vacío que llena en nosotros. La lección en este castillo llega con la metáfora de un manzano. Merlín le explica la diferencia entre la ambición de la mente, competir, ser mejor que otros, y la ambición del corazón, que es como el árbol que da sus frutos para todos. Busca crecer y compartir. Es un cambio de paradigma total. Pasar de una vida basada en la competencia a una basada en la contribución.
Y al interiorizar esto, la armadura de sus brazos y piernas, las herramientas de su lucha, también se desprenden. Ya casi está libre. Solo le queda el último castillo, el de la voluntad y la osadía. Pero al llegar no encuentra una puerta, sino un dragón enorme, el dragón del miedo y la duda. Este dragón es la personificación de todas sus inseguridades, y lo más aterrador es que puede leerle la mente. Su primera reacción es huir, claro. Llama a Merlín, pero no está. Está solo frente a su mayor miedo. Lo que me parece fascinante es que la solución no es la valentía tradicional. No tiene que ser más fuerte que el miedo, no. Tiene que ser más sabio. Su voz interior, Sam, le recuerda una enseñanza de Merlín. El conocimiento de uno mismo es la verdad, y la verdad es más poderosa que la espada. Y la verdad aquí es que el dragón es una ilusión, una creación de su propia mente. Exacto. Así que, en lugar de luchar, empieza a caminar hacia él, aceptándolo. Y a cada paso que da, el dragón se hace más y más pequeño, hasta que desaparece. Y al superar al dragón, el propio castillo se desvanece. Ya no necesita la lección porque la ha interiorizado. Ya solo le queda el peto, la pieza que cubre su corazón. El camino se vuelve casi vertical. Tiene que escalar la montaña. Llega a la cima, pero una roca bloquea el último paso. Y en la roca, una última inscripción. Aunque este universo poseo, nada poseo, pues no puedo conocer lo desconocido si me aferro a lo conocido. Está colgado al borde de un abismo, agotado. Y entiende que debe soltarlo todo. No solo la roca a la que se aferra, sino también sus creencias, sus juicios, su identidad de caballero. Debe rendirse por completo. Es el acto de fe definitivo. Su voz interior le dice que se suelte y confíe. ¿En quién?, pregunta él. Y la respuesta es, no en un quién, sino en un qué. La vida, la fuerza, el universo. Y se suelta. Cae al abismo, pero en lugar de ser un final, es una purificación. Revive toda su vida, pero esta vez sin juzgar, aceptando su responsabilidad. Deja de culpar a otros y se siente libre de verdad. Y entonces ocurre lo imposible. Empieza a caer hacia arriba. Aterriza suavemente en la cima. Y el último trozo de su armadura, el peto, se derrite por el calor de sus lágrimas, que esta vez son de pura alegría. El viaje se completa, y el libro termina con una imagen muy poderosa. El caballero ya no es un hombre dentro de una armadura, irradia una luz propia. Dice que era el arroyo, era la luna, era el sol, era uno con el universo, era amor. Ha pasado de una identidad rígida y metámica a una existencia fluida. Es una transformación total. La armadura que lo separaba del mundo ha desaparecido porque, en cierto modo, él se ha convertido en el mundo. La historia sugiere que todos llevamos estas barreras invisibles. Y nos deja con una reflexión final. Si el primer paso real del caballero para disolver su armadura fue permitirse sentir un dolor profundo y verdadero, el que le causó la nota en blanco de su hijo, entonces, para cualquiera que escuche esto y sienta el peso de su propia armadura, la pregunta que nos deja este análisis es, ¿cuál podría ser el primer sentimiento auténtico, por incómodo que sea, al que uno necesita abrirle la puerta para empezar a disolver el metal?